Resolvamos el siguiente problema sobre el tema de sonido. Dice, se va a diseñar un tubo en el aire a 23 grados centígrados para producir dos armónicos sucesivos a 240 Hz y 280 Hz. ¿Qué tan largo debe ser el tubo y deberá estar cerrado o abierto? Bueno, primero vamos a dar respuesta a esta pregunta para luego determinar el largo del tubo. Para esto vamos a comprender los armónicos de un tubo abierto y cerrado. ¿Listo? Entonces comencemos con un tubo abierto. Dice que para un tubo abierto los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. F1, ¿listo? Entonces, esto quiere decir entonces que Fn no es más que el número de armónicos por la frecuencia fundamental. Eso es teoría, muchachos. Por lo tanto, fíjense que la diferencia entre dos armónicos sucesivos en un tubo abierto debe ser igual a la frecuencia fundamental. En otras palabras, la frecuencia del n más 1 menos la frecuencia anterior debe ser igual a F1, que es la frecuencia fundamental. Ahora, esto en modelo matemático decimos 280 menos 240 es 40. Quiere decir entonces que la frecuencia fundamental para este caso, si es un tubo abierto, es de 40 Hz. ¿Cómo lo investigamos? Pues aquí nos vamos a dar cuenta qué armónico corresponde el 240 y el 280 para este tubo, si lo es, ¿no? Entonces tendremos 240, que es la primera frecuencia, es igual a n que multiplica a 40, que es la frecuencia fundamental. Quiere decir entonces que si pasamos el 40 a dividir 240, nos daría que este 240 pertenece a la sexta frecuencia. Para 280 hacemos lo mismo y debe ser la consecutiva, es decir, 280 entre 40, pues sí nos da 7. Esto quiere decir entonces que 240 y 280 pertenecen a armónicos sucesivos de un tubo abierto. Entonces la respuesta es tubo abierto. Y pues la longitud, sabemos que la frecuencia fundamental no es más que n por la velocidad sobre 2L, donde ya sabemos que n vale 1, ¿no? Y aquí despejamos L, nos daría entonces que es igual a la velocidad sobre 2 veces la frecuencia fundamental. Recordemos que tenemos temperatura, por lo tanto, esa longitud va a ser igual a la velocidad, que corresponde a 331 más 0.6 por la temperatura, que está en centígrados, sobre 2 que multiplica a 40, es decir, 80. Esto nos da que la longitud del tubo abierto corresponde a 4.3 metros. Pero ya terminamos el problema, pero vamos a ver por qué no es cerrado. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo análisis para comprender lo del tubo cerrado. Entonces, para un tubo cerrado, en un extremo los armónicos son múltiplos impares de la frecuencia fundamental F1. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Fn va a ser igual a 2n menos 1, que multiplica la frecuencia fundamental. Esto en teoría significa entonces que la diferencia entre dos armónicos sucesivos es igual al doble de frecuencia fundamental. Recuerden que en los tubos cerrados no producen armónicos pares, ¿no? Por lo tanto, Fn más 1, que es esto que estamos dando acá, menos Fn, va a ser igual entonces a 2 veces F1. ¿Sí? Como esto nos da 40, al dividirlo entre 2, ¿cierto?, nos daría que la frecuencia fundamental sería para este tubo sería 20 Hz. Hacemos el mismo análisis como lo hicimos acá con respecto a esto, a ver si corresponde en armónico. Entonces sería 240, pero con este modelo, ¿cierto?, que multiplica aquí, es igual a 2n menos 1, que multiplica a F1. Este 20 entre 240 nos da 12, y esto es igual a 2n menos 1. Pasamos este 1 a sumar, nos da 13, y luego este 2 a dividir, y nos daría ¿cuánto? 6.5, es decir, esto no es ningún armónico porque deben ser números enteros. Por eso, pues, entonces ya tenemos la respuesta, es un tubo abierto y la longitud debe ser 4.3 metros. Chicos, finalizamos el problema, no olviden suscribirse a nuestro canal, muchas gracias.